adaptativos y van a tener que hacer un diagnóstico clínico. Entonces es muy importante ya que los conozcan y que por supuesto no se les olvide. Ojalá nunca. ¿Ya? Entonces, la adaptación celular. Ya. Las células y los tejidos tienen la capacidad de siempre mantener sus condiciones internas estables, lo más que se pueda, a pesar de las fluctuaciones que hay en el entorno de la célula y en el medio externo. A pesar de eso, siempre las células y los tejidos mantienen un estado de equilibrio, que es lo que se denomina la homeostasis. Mantenemos este equilibrio, ¿no es cierto? Sin embargo, la célula siempre está sometida a diferentes estímulos. Siempre, por ejemplo, que ustedes se muerdan el labio, que tengan un golpe, una infección, etc. Siempre la célula está respondiendo a un estímulo. Sin embargo, hay estímulos que sobrepasan cierto umbral, que pueden ser estímulos fisiológicos, como hormonas, causas inmunitarias, genéticas, etc. O estímulos patológicos, como infecciones, problemas de la nutrición, fármacos, etc. Que lo que hacen que la célula se adapte a este estímulo. Y cuando la célula se adapta, sufre un estado nuevo, que está alterado. Sin embargo, la célula jamás pierde su viabilidad. La célula sigue cumpliendo exactamente su función, pero para cumplir su función correctamente tiene que cambiar un poquito. Se tiene que adaptar frente a este nuevo entorno que está sufriendo. ¿Ya? Y como vamos a ver, se puede adaptar de muchas formas. Sin embargo, muchas veces los estímulos fisiológicos o patológicos son muy intensos, pueden tener una intensidad muy grande en un corto tiempo o pueden durar mucho ya a través de los años. Este estímulo lo que puede causar es una lesión celular. Se lesiona la célula, ya no se adaptó, pero ya no se pudo adaptar, era tan grande el estímulo que la célula se lesionó, pero se lesionó reversiblemente. Sin embargo, este estímulo continuó en el tiempo. Entonces la célula llegó a un punto de no retorno. No se sabe exactamente cuál es el punto de no retorno, es muy difícil de ver, ¿ya? Pero llega un punto de no retorno en donde la lesión ya es irreversible y causa la muerte celular, que es lo que van a ver en la otra clase. ¿Ya? Entonces, tenemos un estímulo endocrino, farmacológico, nutricional, físico, químico, etc. Este estímulo puede causar primero una adaptación. La célula se adapta, cumple con sus demandas funcionales. Sin embargo, este estímulo puede persistir, la célula se lesiona, pero es reversible, pero continúa el estímulo, ¿ya? O como les digo, puede ser, por ejemplo, una falta de oxígeno, la hipoxia, puede ser muy corta en el tiempo, pero puede dejar la hecatombe en la célula. Entonces, la célula se lesiona irreversiblemente y la célula muere. Todas estas son etapas de un deterioro progresivo de la función y la estructura normal de la célula. Pero hoy día, ¿qué vamos a ver conmigo? Las adaptaciones celulares. ¿Cuáles son los principales estímulos? Entonces, como ya les había dicho un poquito, las causas genéticas, los defectos genéticos de nacimiento, cromosómicos, etc. Nutricionales, déficit o exceso de sustancias, causas inmunitarias, endocrinas, muy común las causas endocrinas, déficit o exceso de actividad de ciertas hormonas, agentes físicos, también muy común, traumatismos mecánicos, técnicos, irradiaciones, etc. Agentes químicos, intoxicación por metales pesados, fármacos, entre muchos otros. Infecciosas, infección por virus, bacterias, hongos, parásitos, etc. Y también la anoxia secundaria a alteraciones respiratorias o circulación. Todo eso puede ser, y hay más también,
un estímulo para que la célula se adapte. Nunca se les olvide que la adaptación, cualquiera sea esta, es un cambio reversible de la célula. Uno retira el estímulo y la célula vuelve a su estado normal. ¿Ya? Reversible, pregunta de prueba, siempre es un cambio reversible. ¿Ya? ¿Y qué puede afectar al número de la célula? Puede afectar al tamaño de la célula, al fenotipo, a su actividad metabólica y a su función. ¿De qué depende de que la célula responda aumentando el número, el tamaño o su fenotipo? Depende qué célula es la que está recibiendo el estímulo. En general, si pudiéramos agrupar a todas las células, diríamos que hay tres tipos de células. Las primeras y las más comunes son las células lábiles. ¿Ustedes saben lo que son las células lábiles? ¿Lo habían escuchado antes? ¿No? Las células lábiles son todas aquellas células que se renuevan constantemente, que están en continua proliferación. ¿Como cuál? Como las células de los epitelios y las mucosas. ¿Ya? Se descama la piel y la célula siempre está entrando al ciclo celular. Siempre hay una renovación celular. Por eso hay una regeneración. Entonces, todas las células que componen principalmente los epitelios y las mucosas son lábiles, porque tienen alta capacidad mitótica. ¿Ya? Entran constantemente al ciclo celular. Recuerden que cuando una célula entra al ciclo celular, es una célula que se divide en dos. ¿Ya? Una queda en su posición de origen y la otra, por ejemplo, un epitelio, sube a diferenciarse. Que en el caso de un epitelio, por ejemplo, aquí tenemos un epitelio y aquí están las células basales. Las células basales son las células, son como células madre, ¿ya? Que tienen esta capacidad de proliferar. La célula diferenciada que está acá arriba ya no entra al ciclo celular, no tiene capacidad de proliferación. Entonces, continuamente un epitelio se está descamando. La célula basal entra al ciclo celular, una se queda ahí mismo y la otra sube a diferenciarse. Estas células de acá son células diferenciadas. ¿Ya? A medida que avanza en el epitelio, la célula se va diferenciando y pierde su capacidad proliferativa. Los otros tipos de células son las células estables. Son células que casi nunca entran al ciclo celular, a no ser que tengan un estímulo indicado, un factor de crecimiento, una citocina, etc. ¿Como cuáles células? Como los fibroblastos. Los fibroblastos en general no entran al ciclo celular, pero frente al crecimiento el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, como cuando por ejemplo hay una herida, ya el factor de crecimiento derivado de las plaquetas estimula al fibroblasto a entrar al ciclo celular. Y por eso el fibroblasto entra al ciclo celular. También tenemos las células de riñón, las del páncreas, los hepatocitos. Los hepatocitos son un gran ejemplo de células estables que frente a determinado estímulo, como el factor de crecimiento hepatocitario, entra al ciclo celular. ¿Ustedes conocen el mito de Prometeo? ¿No? Se dice que desde esos tiempos, obviamente que es un mito, se sabe que el hígado tiene la capacidad de regenerar. ¿Ustedes no saben quién era Prometeo? Es mitología griega, ¿no? Prometeo era un titán, era hijo de Zeus. Y lo que pasó fue que Prometeo, esta es una historia antiguísima, le dio, se supone, el secreto del fuego al hombre. Y Zeus se enojó tanto por eso que castigó a Prometeo y lo encadenó a una piedra, a una roca. Y lo que pasaba es que todas las mañanas, no me acuerdo si un águila o un buitre, no me acuerdo, le comía el hígado. Y se daban cuenta que el hígado se regeneraba. Búsquenlo, ese es el mito de Prometeo. Y desde ahí se supone que se sabe que el hígado se regenera. ¿Ya? Pero se regenera frente a ese estímulo. No se regenera porque sí. ¿Ya? El hígado sufre un daño, se secretó el factor de crecimiento hepatocitario y el hígado se regenera. ¿Ya? Y tenemos las células que son permanentes, es decir, que son células que ya no perdieron totalmente su capacidad mitótica, no entran al ciclo celular. Y entonces son células altamente especializadas, como las neuronas, ¿ya? Las células cardíacas,
algunas células del cristalino tampoco tienen la capacidad de regenerar, entre otras. ¿Ya? Se dice ya que hasta hace algún tiempo igual se sospechaba que las neuronas podían aún regenerarse, pero frente a un daño, aunque sea mínimo, ya pierden total y absolutamente la capacidad de entrar al ciclo celular. Entonces, dependiendo de la célula que está sufriendo un estímulo, es cómo va a reaccionar. Y aquí tenemos la primera adaptación celular, la hiperplasia. La hiperplasia es el incremento en el número de células de un órgano o un tejido por incremento de la división celular. Entonces, las células están frente a un estímulo cualquiera. Como es un epitelio y son células lábiles, tienen la capacidad de proliferar. Por lo tanto, ¿cómo reaccionan? Aumentando la proliferación celular. Y por lo tanto, como aumenta la proliferación de la célula, aumenta el tamaño del órgano. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Sí? Por lo tanto, va a haber mayor número de células. Si antes habían 3 células, ahora tenemos 12 células. ¿Ya? Eso es la hiperplasia. La hiperplasia puede ser fisiológica o patológica. Aquí nos basamos solamente en ejemplos. La hiperplasia, por ejemplo, fisiológica, mayoritariamente es endocrina. Por ejemplo, aquí yo les coloqué la hiperplasia hormonal del epitelio glandular de la mama femenina durante la pubertad y el embarazo. Eso es un tipo de hiperplasia fisiológica por un estímulo hormonal. Las glándulas endometriales aumentan su volumen con cada ciclo menstrual. Ahí hay otro ejemplo también de hiperplasia fisiológica. Y así hay muchos otros. También tenemos la hiperplasia compensadora, que es la que yo les contaba recién. Es una hiperplasia compensadora tras una hepatectomía parcial. ¿Ya? Cuando a las personas, ¿no es cierto?, le sacan un poquito de hígado, le retiran un poquito de hígado. El hígado es capaz de regenerarse, pero frente a determinadas condiciones. Y tenemos la hiperplasia patológica. En general se da por estimulaciones hormonales excesivas. Por ejemplo, aquí tenemos la hiperplasia endometrial frente a un estímulo hormonal en el tiempo, ya, que es largo, el duradero. Las glándulas endometriales proliferan. También tenemos, por ejemplo, la hiperplasia prostática. Por acción de los andrógenos y en los hombres mayores, la próstata aumenta su tamaño, impidiendo también el flujo urinario, y por eso a los hombres les duele mucho orinar. Muy común la hiperplasia prostática. Y así hay muchos ejemplos. Aquí les puse un ejemplo que ustedes van a ver recurrentemente en la clínica. Acá tenemos dos ejemplos. El primero de arriba, miren, ¿habían visto estos tipos de lesiones en la cavidad oral? ¿Sospechan lo que puede ser esto? Aunque se equivoquen, ¿alguno tiene algún hilo? Muy bien. Eso es un papiloma oral. Lo van a ver mucho y tienen que ser capaces de identificar. ¿Por qué se da el papiloma oral? ¿Cuál es el agente biológico del papiloma oral? El virus papiloma. Pero en este caso, un virus papiloma de bajo riesgo. Son virus papiloma que no tienen la capacidad de hacer cáncer. ¿Ya? Los virus papiloma se dividen en dos, de bajo riesgo y de alto riesgo. Los de bajo riesgo, los principales son del tipo 6 y 11, que son capaces de producir estos papilomas orales y los papilomas genitales, ¿ya? Cuando salen verrugas genitales. Y los papilomas de alto riesgo, como el 16, el 18, el 33, 35, etc., son aquellos que tienen la capacidad de transformar la célula y producir un cáncer. Principalmente el cáncer de cervicuterino, y el 10% de los cánceres orales también se da por virus papiloma. ¿Cómo llega el virus ahí? Que no les dé vergüenza decirlo. ¿Quién lo dijo? Por sexo oral. Es la única forma de contagiarse. ¿Ya? Hay que tener ojo, hay que tener cuidado. ¿Ya? El sexo oral es la principal vía de contagio.
¿Y qué es lo que pasa? Nos sale un papiloma benigno, ¿ya? Y la histología del papiloma es así, ¿ya? Una verruguita. Aumentó el número de células, ¿ven? Por lo tanto, hay mayor epitelio, ¿ya? Es un aumento de la proliferación celular. ¿Y por qué? Porque el virus papiloma tiene muchos genes y uno de esos, sus genes y sus proteínas, lo que hace es incentivar la síntesis de ciertas quinasas del ciclo celular. Y por eso la célula prolifera, ¿ya? Frente al virus. La persona no lo integra como un virus de alto riesgo, que se integra al DNA del hospedero y transforma la célula produciendo el cáncer. Esto no, ¿ya? Y abajo también tenemos una hiperplasia, pero hay agentes biológicos totalmente distintos aquí. ¿Qué creen ustedes que es esto? Esto lo van a ver, pero yo diría que esto es una de las lesiones más frecuentes de la cavidad oral. ¿No? ¿A nadie se lo puse? ¿Ah? No. ¿Quién dijo fibroma? ¿Quién dijo fibroma? Un fibroma irritativo, ¿ya? El fibroma irritativo se puede dar por muchas causas, pero la principal es porque una persona se muerde el labio. Estamos así constantemente, muérdete, te muerde, te muerde, ¿ya? Y tanto morderse el labio, la célula se adaptó de esa forma, no por morderse un ratito, estoy hablando de personas que muerden mucho tiempo el labio, ¿ya? Y ocurre este fibroma. Y si uno lo mira histológicamente, uno saca una biopsia, uno tiene que retirar esto, por supuesto, uno saca una biopsia excisional y ve, ¿no es cierto?, la histología, y en este caso es una hiperplasia del tejido conjuntivo, ¿ya? Es muy común, ahí también quizás hay un poquito de hiperplasia epitelial. Puede ser una hiperplasia conjuntival o puede ser también una hiperplasia del epitelial o epitelio conjuntival, de ambas. Ahora, si yo les dije, se retira el estímulo y la célula vuelve a la normalidad, ¿cómo ustedes lo interpretan en este caso? ¿Cómo yo puedo sacar el virus papiloma? Porque eso es lo que les dije al principio, ¿no es cierto? Uno retira el estímulo y la célula vuelve a la normalidad. Y acá abajo, bueno, aquí el estímulo era un trauma mecánico. ¿Qué harían ustedes en estos casos clínicamente? Ya, porque no les den miedo, se pueden equivocar. ¿Extraerlo? ¿Ah? ¿Extraerlo? Lo tienen que extraer, ¿ya? En este caso, lo más conveniente es hacer una biopsia excisional. ¿Usted sabe la diferencia entre una biopsia excisional y una incisional? La biopsia excisional es cuando retiramos toda la lesión con un margen, por supuesto, de un tejido aparentemente normal. Se retira toda la lesión. Esa es una biopsia excisional. Una biopsia incisional es cuando uno retira solamente la parte más representativa. En el cáncer, siempre ustedes tienen que sacar una biopsia incisional, ¿ya? Generalmente las biopsias incisionales son de lesiones que no tienen límites definidos. Ustedes no saben dónde termina y dónde comenzó la lesión. Entonces vamos a sacar una biopsia representativa, se hace el diagnóstico y después un cirujano, ya un oncólogo, un cirujano de cabeza y cuello, en el caso del cáncer, retira todo el cáncer, toda la lesión. Pero en este caso ustedes tienen que hacer una biopsia excisional. Tienen que retirar toda la lesión con un margen quirúrgico. Entonces, el caso del papiloma, siempre recuerden que el papiloma está solamente ahí. Cuando uno se contagia por papiloma, no es que uno se contagia por cualquier papiloma. No, ya, solamente esas células que es papiloma. Entonces, si yo retiro el papiloma, no debería volver a salir. Ya, hay personas obviamente que es más recurrente y les vuelven a salir los papilomas. Pero eso también puede ser porque no se retiró bien la lesión. Entonces quedaron células infectadas y el papiloma volvió a crecer. Hay que hacer una buena cirugía, ¿ya? Y lo mismo con las verrugas genitales, ¿ya? En general se queman, o ya las mujeres que tienen, no sé, neoplasias más, una niña 1, una niña 2, se le hace una ponización, se retira todo el epitelio infectado por virus papiloma del cuello uterino, y esa mujer ya no tiene más virus papiloma, ¿ya? Lo recomendable en esos casos siempre es vacunarse. Ustedes
cuando chiquitos no alcanzaron la vacuna del papiloma? No empezó hace tanto. ¿Ya? Pero yo siempre la recomiendo. Encuentro que uno de los grandes avances científicos de la vacuna contra el papiloma. Yo creo que ya en unos 20 años, estas lesiones no las vamos a ver. La vacuna del papiloma protege contra virus papilomas de bajo riesgo, como el 6 y el 11, y virus de alto riesgo, ya que son los causantes de cáncer de cuello uterino. Entonces ya yo creo que en unos 20, 30 años más va a caer impresionantemente la prevalencia del cáncer de cuello uterino, lo cual me parece fantástico. ¿Ya? Sin embargo, si uno está mayor, uno igual se puede vacunar. ¿Ya? Si han tenido relaciones sexuales con protección y no han estado, ¿no es cierto?, frente al contagio del virus papiloma, se pueden vacunar independiente de la edad que tengan. Ahora, también, si uno ya se contagió por un virus papiloma, la vacuna protege contra muchos otros tipos más. ¿Ya? Así que yo siempre incentivo a si uno se puede vacunar, que lo haga. Pero si tienen una lesión asociada, primero hay que retirar la lesión y después vacunarse. Y los hombres también, hay artículos también que señalan que el 90% de los hombres tienen virus papiloma y obviamente, y viceversa también, ¿ya? Y se contagian. Todas las personas, chiquillas, que tienen relaciones sexuales sin protección, en algún momento de su vida se contagian con virus papiloma. Pero, ¿cuál es la diferencia entre una persona que desarrolló una lesión y la que no? Yo siempre lo digo porque a la gente le da mucha vergüenza, pero no hay que tener vergüenza. Es mala suerte, ¿ya? No, más que mala suerte. Porque no nos vamos a ver aquí la solterita. Si es mala suerte. ¿Y por qué es mala suerte? Porque los pilló con una defensa baja. ¿Ya? Los pilló justo con un sistema inmunitario decaído. ¿Ya? Entonces, pues, tuvieron una relación sexual sin protección, porque siempre hay que cuidarse, y se contagiaron de virus papiloma. ¿Y qué es lo que pasó? Obviamente las mujeres, pues yo siempre me extiendo en las clases presenciales, mejor lo quiero. Las mujeres, después les voy a mostrar, el cuello uterino tiene una zona de transición, ¿ya? Se lo voy a mostrar porque ahí hay una metaplasia, en donde siempre las relaciones sexuales hay como microheridas. El virus papiloma le encanta la herida, porque por ahí entra. Entonces, si ustedes tienen relaciones sexuales y son muy intensas o muy bruscas, etc., puede dañar el epitelio. Y si hay alguna herida, el virus papiloma va a entrar. ¿Ya? Entonces, o también lo que siempre recomiendo, que tomen vitamina C. Ya, la de mayor, no me acuerdo, la de 1000, una diaria. Protege mucho el sistema inmune. Entonces, de repente, es como uno lo pilló. Así que uno puede tener una pareja en su vida y haberse contagiado también con una pareja. Obviamente que si uno tiene mayor pareja, tiene mayor probabilidad, eso es cierto. Pero hay muchas personas que han tenido una pareja y tienen dos. ¿Ya? Entonces, no es para avergonzarse, por siempre yo digo que es mala suerte. ¿Ya? Entonces, estas lesiones las van a ver mucho. Entonces, la hiperplasia, ¿qué ocurre? Siempre recuerden, hiperplasia es un incremento en el número de las células. Esa fue la forma en cómo el epitelio o las células ya se adaptaron frente a este estímulo. La segunda adaptación, la hipertrofia. La hipertrofia es muy parecida a la hiperplasia, pero lo que ocurre es que aumenta el tamaño celular, acompañado de un aumento de la capacidad funcional. ¿Por qué? Porque en este caso lo que ocurre es que hay una mayor síntesis de componentes estructurales, a diferencia de la hiperplasia, que hay una mayor síntesis de DNA. ¿Ya? Hay mayor mitosis. Pero aquí hay una mayor síntesis de componentes estructurales, entonces las células engordan. ¿Ya? Y ocurre principalmente en células que son incapaces de dividirse o en células que entran poquito al ciclo celular. Al igual que la hiperplasia, la hipertrofia puede ser patológica o fisiológica. Y al igual que la hiperplasia, ustedes lo pueden ver igual, aumenta el tamaño del órgano, pero porque aumentó el tamaño de la célula, no la cantidad de células. Esa es la gran diferencia. Entonces, veamos ejemplos. La hiperplasia puede ser porque aumentó la demanda funcional, también por una estimulación hormonal específica.
principal ejemplo, cuando ustedes hacen mucho ejercicio, ¿ya? Frente a tanto ejercicio, eso es un estímulo para la célula. ¿Y cómo responde la célula? Con hipertrofia. Aumenta su tamaño, ¿ya? Pero si ustedes dejan de hacer ejercicio, ¿qué pasa? Se retira el estímulo, ¿y qué pasa con el músculo? Vuelve a la normalidad, ¿verdad? También aquí, miren, más cercano a ustedes, la hipertrofia del músculo macétero en individuos que bruxan. Miren, esas son las células musculares normales. Y miren cómo ocurre en este paciente, ya por el bruxismo. ¿Ustedes saben lo que es el bruxismo? Ya. Entonces, miren, no hay mayor cantidad de células. Es la misma célula, pero más gordita. Entonces, la hipertrofia es la forma de cómo la célula se adapta. Es una célula que no entra continuamente al ciclo celular o es incapaz de dividirse, por lo tanto su forma de responder, ¿cómo es? Incrementando su tamaño. La hiperplasia y la hipertrofia en muchas veces tantas demandas funcionales que se pueden dar juntas. Uno puede ver en un epitelio una hiperplasia y una hipertrofia juntas. Va a depender del órgano, del tejido y va a depender del estímulo también. La tercera, la atrofia. ¿Cómo estamos en la hora? La atrofia. La atrofia es la disminución del tamaño de un órgano o de un tejido por la reducción del tamaño de las células, porque hubo pérdida de las sustancias celulares. Es decir, es muy parecida a la hipertrofia, pero en este caso la célula se hace chiquita. Nunca olviden que aunque la célula es atrófica y su función está disminuida, no está muerta. Es una célula que aún está atrófica, pero aún trata de compensar, ¿ya? Frente a esta demanda. La atrofia puede ser también fisiológica o patológica. Muy común fisiológica en los ancianos, ¿ya? Una menor actividad física, cambios en las secreciones endocrinas, alteraciones circulatorias, nutricionales. Todo esto conduce, ¿no es cierto?, a la atrofia de muchos órganos y tejidos, que es lo que conocemos también como atrofia del envejecimiento. Y por otra parte tenemos la atrofia patológica. Va a depender de la causa, del estímulo, ya todo es distinto. Y puede ser localizado o generalizado. Por ejemplo, aquí tenemos atrofia por desuso. ¿Qué creen ustedes que significa esto? Un ejemplo muy común. Sí. La disminución de la masa muscular por la falta. Ya. ¿Y cuándo ocurre esa disminución generalmente? ¿Cuándo nos pasó qué? ¿Cuándo nos pusieron qué cosa? Yeso. ¿Ya? Cuando uno le saca todavía ponen yeso, y hace muchos años no me pongo yeso, queda flaquito, vuelve así. La atrofia por denervación. Por ejemplo, cuando los axones que inervan las células musculares sufren alguna lesión, lo que ocurre es que no pueden inervar a las células musculares y esta se atrofia. La atrofia por inanición, ¿ya? Que esos son por causas principalmente nutricionales, ya las personas que sufren anorexia. Y la atrofia por compresión también es muy común. Por ejemplo, pueden tener un tumor. Y este tumor incluso puede ser benigno. Hay tumores que son benignos pero tienen comportamiento maligno. ¿Qué quiere decir esto? Tienen un tumor benigno, pero está comprimiendo el órgano del lado. Y lo comprime, ¿ya? Entonces su comportamiento es maligno. Y por lo tanto, el órgano que está al lado de este tumor que está comprimiendo sufre atrofia. Esa es la atrofia por compresión. Entonces, bueno, lo mismo. Causa de la atrofia, disminución de la cantidad de trabajo, denervación, por ejemplo, de los axones, disminución del aporte sanguíneo también, nutrición insuficiente, pérdida de estimulaciones endocrinas, presión, como en el caso del tumor, entre otros. Pero estos son los más comunes. ¿Ven? Lo mismo que pasaba en el músculo macétero de los individuos que bruxan, que aumentaba el tamaño de la célula muscular. Miren aquí en la atrofia. ¿Más? Miren ahí un cerebro normal, un cerebro adulto. Como disminuyó el volumen del órgano.
Y por último, tenemos la última adaptación celular. Bueno, como resumen, entonces la atrofia es la reducción en la misma cantidad de células. No hay muerte celular, pero las células redujo su tamaño. Y el último proceso adaptativo es la metaplasia. Tenemos la hipertrofia, la hiperplasia, la atrofia y la metaplasia. La metaplasia es un poco distinta a las otras. Es un cambio reversible, porque sabemos que las adaptaciones son reversibles, de un tipo celular a otro tipo celular. ¿Me van a cachar? Por una célula estable, madura, pero tiene que ser de la misma hoja embrionaria. ¿Puede cambiarse una célula epitelial por un fibroblasto? ¿Podría? ¿Cuáles son las hojas embrionarias? ¿Se acuerdan de eso? ¿Podría tener hueso, una metaplasia de hueso en el tejido conjuntivo? ¿Son de la misma hoja embrionaria? ¿No? ¿Puedo cambiar una célula epitelial cilíndrica por una epitelial escamosa? ¿Cómo no? Chiquillos, tiene que ser de la misma hoja embrionaria. Repasen, ¿cuáles son ya? Obviamente que las células epiteliales, independiente de qué célula epitelial, puede ser reemplazada una por otra, son de la misma hoja embrionaria. ¿Qué? La metaplasia se cambia. Lo que ocurre es que la célula que sufrió una metaplasia es una célula sensible. Es una célula que es especializada en su labor. Pero el estrés fue tan grande que ella no fue capaz de soportarlo. Entonces, el organismo, para compensar ese estrés, cambió de célula, ¿ya? Y la reemplazó por una célula más estable, que es capaz de compensar eso. Pero ojo, no es tan fácil, porque estamos cambiando una célula que es especializada. Es una célula que cumplió una función determinada, ¿ya? Pero la estamos cambiando por otra, que no va a cumplir la misma función. Va a resistir ese nuevo ambiente, pero no va a cumplir la misma función, ¿ya? Miren aquí, este es lo que yo les decía cuando les estaba contando lo del cuello uterino y la infección por virus papiloma. Esta es una metaplasia fisiológica. Todas las mujeres tienen esta misma histología en el cuello uterino, que es el cambio. Esta es la transición de células columnares, es un epitelio cilíndrico normal, a células escamosas. ¿Y eso por qué ocurre? Porque el pH vaginal es muy ácido. Entonces, esto ocurre. Hay un cambio para poder sobrevivir a ese ambiente vaginal ácido. La célula sufre esta metaplasia. Y lo malo es que aquí hay mucho recambio celular, hay mucha actividad mitótica. Y es aquí precisamente en donde entra el virus papiloma. ¿Ya? Aquí es donde le gusta infectar. Donde hay mucha actividad mitótica, hay mucha proliferación celular. ¿Ya? Este es uno de sus lugares preferidos. Pero lamentablemente, es así el epitelio. Es así el epitelio del cuello. ¿Ya? Y aquí miren, así es, en la realidad. Esa es la histología, ¿ven? Cilíndrico por escamoso. Y aquí les puse algunos ejemplos. El tejido original, miren, el epitelio cilíndrico del largo bronquial. El estímulo, una persona que fuma durante mucho tiempo. ¿Ya? Este epitelio no es capaz de soportar el humo del tabaco durante tantos años y lo que hace es cambiar por un epitelio escamoso. Cambió por una célula más estable, que es capaz de resistir este nuevo ambiente, pero perdió toda la función que tiene el epitelio cilíndrico. ¿Ya? Otro, el tejido fibroso frente a un traumatismo crónico. ¿Ven? ¿Qué es lo que yo les preguntaba recién? ¿Se podía? ¿No se podía? ¿Se podía? Son de la misma hoja embrionaria. Siempre recuerden, tiene que ser de la misma hoja embrionaria. Cambió a tejido óseo. El epitelio cilíndrico de los conductos glandulares, por un traumatismo por cálculo, también cambia epitelio escamoso. Y así hay muchos ejemplos que ustedes pueden leer en algún libro de patología general. ¿Ya? Entonces, la metaplasia es un cambio estable de una célula especializada por otra madura
Pero, ¿qué es lo que estamos perdiendo aquí? Es funcionalidad. La célula por la cual nos estamos cambiando nunca va a tener la misma función de la célula de origen. Entonces, en resumen, tenemos una adaptación, ¿no es cierto? La célula recibe un estímulo. Como vimos, los estímulos pueden ser variados. Pueden ser estímulos fisiológicos o patológicos. Infecciones, excesos de hormonas, cambios físicos, químicos, etc. La célula lo que hace es tratar de adaptarse frente a esta nueva condición. ¿Y cómo se adapta? Dependiendo del tipo celular, si la célula es lábil, si es estable o si es permanente. ¿Ya? Si es una célula lábil, ¿qué es lo que va a pasar principalmente? Una plasia. Bueno, célula lábil es una célula que entra continuamente al ciclo celular, que tiene mayor capacidad mitótica. ¿Y cuáles son las células lábiles? Las células de los epitelios y las mucosas. Y si la célula no es lábil, es estable, ¿cómo va a reaccionar? Una hipertrofia. ¿Ya? Y si la célula es muy especializada y no puede, ¿no es cierto?, contra este ambiente nuevo, ¿qué es lo que va a pasar? Pero a veces, como les decía, este estímulo puede ser muy duradero en el tiempo, puede ser muy intenso. ¿Qué va a pasar ahí? La célula se va a lesionar. Pero esta lesión puede ser reversible, pero sin embargo va a llegar a un punto de no retorno si es que ese estímulo es continuo en el tiempo. Llega el punto de no retorno y la célula muere, que es lo que van a ver ahora. Entonces, aquí yo les dejé unas... la otra clase también les tenía unas... Pero son preguntas para que dirijan su estudio, ¿ya? Principalmente. Por ejemplo, ¿de qué depende de que un estímulo patológico provoque una lesión celular? ¿Cuáles son las etapas del deterioro celular? Ahí la tienen en un esquema. ¿Qué diferencia existen entre los tejidos lábiles, estables y permanentes? Ya lo saben. ¿Cuáles son las diferencias entre la hiperplasia y la hipertrofia? Ya lo saben. Y miren, a ver, tenemos unos minutitos aún. Ya, nos queda. ¿Por qué la metaplasia puede ser un terreno fértil para la transformación maligna? Yo les puse ahí averigüen, pero ¿qué se les puede ocurrir? Lo vamos a dejar en averigüe, parece. Para cambiar el fenotipo necesita cambiar el fenotipo primero, ¿no? Ya la... Algo así, ¿no? Pero ¿por qué creen ustedes que puede haber mayor transformación maligna? Bueno, si se continúa el estímulo en el tiempo, sí. No asocian que la metaplasia va a haber transformación maligna siempre. Es un terreno fértil para que pueda ocurrir alguna transformación maligna. Y ya no se puede utilizar. Por errores del código genético, tanto como se está proliferando demasiado, puede generar fallas en la transcripción genética o será que Ya, pero principalmente piensen que cuando hay este cambio, ¿qué va a haber? Va a haber una mayor proliferación celular. Yo lo que les decía que pasaba en la transformación celular del cuello uterino, hay una mayor actividad mitótica, ¿no es cierto? Ahí. Y ahí el virus papiloma puede producir cáncer, ¿no es cierto? Que es lo que hablábamos al principio. ¿Ya? Toda esta capacidad, este cambio celular de una célula estable especializada a otra que tiene mayor capacidad de proliferar. Recuerden que una célula especializada, ¿qué es lo que les dije al principio? Pierde su capacidad de entrar al ciclo celular. Perdió ya su capacidad mitótica. Y se está renovando por otra célula, en el caso de la transformación del cuello uterino, por una célula escamosa, que tiene mayor capacidad de proliferación, las células basales, que es lo que le comentaba al principio, ¿no es cierto? De esta mayor capacidad mitótica. Todo este recambio celular de una célula que es estable, de una célula que es especializada, por otra que es más estable, con mayor capacidad mitótica, además de todo el ambiente y todo este recambio y esta síntesis de DNA, es un terreno fértil también, ya para la transformación maligna. Pero también depende mucho del agente etiológico. En este caso, el virus papiloma de alto riesgo es un gran agente etiológico para el desarrollo. ¿Ya? Eso. ¿Dudas? Creo que ahí es esa. En la clase anterior
estudio la diferencia entre signo y síntoma, les puse algunos términos para que ustedes averiguaran a qué se referían. Creo que era eso, era también para que pudieran estudiar. ¿Ya? Un gusto haberle hecho clase. Si después cuando están estudiando les surgen alguna duda, me pueden escribir, no hay ningún problema. ¿Ya? Los dejo con la profesora Marcela Hernández, también académica del Departamento de Patología y Medicina Oral, que les va a hacer la clase de muerte celular. Chiquillos, ¿te vas a dar 5 minutos? Quiero que terminemos antes.